Entonces, pensar la ciudadanía como una ciudadanía incluyente exige repensar no cómo hacemos el contrato y qué ponemos en el contrato, sino quiénes son los sujetos de contrato. Y esto es lo que llamamos con Elisa Carrió un contrato moral. Un contrato moral que es prepolítico, que es preideológico, porque hay que hacerlo antes de establecer las normas. Antes de establecer las normas hay que decir quiénes son los sujetos que van a contar como ciudadanos. Mientras no hagamos de ese pacto excluyente de 1811, no van a ser vecinos ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Hay que ser adulto, heterosexual y propietario. Si de ese pacto heterosexual explícito no hacemos un pacto heterosexual, patriarcal, androcéntrico explícito, no hacemos un contrato inclusivo explícito, no hay diferencia que podamos establecer que alcance a estos sujetos porque están fuera de la ciudadanía. No importa que aumentemos o bajemos las retenciones. Entonces, establecer los límites de la ciudadanía explícitamente. Redefinir la familia. La familia es una institución atravesada de relaciones de poder. No está fuera de las relaciones de poder. Y porque está atravesada de relaciones de poder es política. Y si yo voy a considerar que solo el patriarca cabeza de familia puede peticionar al Estado, estoy presuponiendo, primero, una autoridad no discutida del patriarca. Y segundo, que los intereses de la familia son convergentes. La familia puede no tener intereses convergentes, puede tener conflicto dentro de ella, y esos conflictos se deben restaurar de manera democrática. Así como una sociedad democrática tiene conflictos, y acallar los conflictos y decir, decide solo la presidencia, no es una manera de resolver democráticamente esas disidencias, esos conflictos. Entonces, repensar la familia como un conjunto de poderes que la atraviesan, como un conjunto de jerarquías. Hay jerarquías de género dentro de la familia, pero hay otro tipo de jerarquías, jerarquías de edad, jerarquías de capacidad de autonomía económica, jerarquías de capacidad de decisión. Hay muchas jerarquías dentro de la familia. Verla como esa unidad conflictiva, compleja y sin embargo con aspiración democrática. Ver que los derechos que se violan allí son derechos humanos, son universales, aunque ocurran en los cuerpos de las mujeres. Y por lo tanto el Estado debe intervenir. Si hay abuso, si hay violación, el Estado debe intervenir. Si hay violencia, el Estado debe intervenir. Pensar las diferencias como diferencias que no deben obstruir el acceso a la igualdad política. La diferencia se opone a la hegemonía de la identidad. Si solo una identidad es la que va a tener derechos, entonces identidad e igualdad están juntos. Y esto es lo que pasó durante 2500 años. Pero si la igualdad va a ser un valor político de acceso igualitario a los derechos, y la diferencia va a ser una diferencia en el ámbito de la realidad, las diferencias tenemos que establecerlas como diferencias que, siendo respetadas, no obstaculicen el acceso a la igualdad. Y este es el gran desafío, ni ignorar las diferencias, porque eso significaría también no poder acceder a los derechos. Si yo a una persona discapacitada no le establezco una norma específica para circular y digo somos todos iguales, no voy a contemplar las diferencias, entonces no le permito acceder a los derechos. Debo contemplar su diferencia y debo contemplar qué tipo de intervención específica, y muchas veces tiene la forma de leyes y por lo tanto debe intervenir la justicia para su ejercicio pleno, qué leyes debo establecer para que el acceso a los derechos sea igualitario tomando en cuenta las diferencias. Ignorar las diferencias es otra manera de no acceder al derecho. En el caso de las mujeres esto implica ponerle un acento profundo y fundamental a los derechos sexuales y reproductivos, porque esa es la marca de diferencia que más nos aleja del ejercicio de la ciudadanía y que ignorada nos impediría todo el ejercicio de derechos. Si empiezo a decir que la sexualidad de las mujeres es algo que tiene que ver con la esfera privada y que la reproducción es algo que tiene que ver con la esfera privada, yo la dejo sometida a las fuerzas y a la incapacidad de poder tomar decisiones en una situación de vulnerabilidad y de debilidad implementada por la cultura. Mientras yo siga teniendo un ideal femenino vinculado a la maternidad, las mujeres que no quieren ser madres van a estar en situación de vulnerabilidad. Las que no quieran ser parejas heterosexuales van a estar en situación de vulnerabilidad. Mientras siga teniendo un imperio de que el varón es el jefe de hogar, no solo en el sentido económico, sino de autoridad, y que la autoridad se restablece por medio de la violencia, cuando el varón sienta que pierde autoridad en los otros ámbitos, lo va a restaurar por medio de la violencia.
Y entonces, la violencia va a ser considerada privada porque ocurre en la casa. No voy a dar herramientas del Estado para poner en condiciones igualitarias a los varones y a las mujeres. Si las mujeres van a tener su sexualidad en situaciones de violencia, van a estar expuestas a embarazos no deseados, a violaciones, a enfermedades de transmisión sexual, a la incapacidad para tomar decisiones sobre el espaciamiento de los hijos. Sobre todo esto hay leyes, y sobre todo esto hay un tratado universal de derechos humanos, que es la CEDAW, que ha estado en nuestra Constitución, esperando 10 años, el único tratado de derechos humanos constitucional que no tenía su protocolo facultativo. El único que no se podía hacer valer era la CEDAW. ¿Por qué? Porque había miedo a perder la potestad sobre los cuerpos de las mujeres. Una fuertísima influencia de la Iglesia Católica diciendo la CEDAW le abre la puerta al aborto, el protocolo facultativo. La CEDAW era un derecho ya implementado y el protocolo permitía la aplicación. Quiere decir, no agregaba ningún derecho nuevo. Quiere decir que para algunos sectores muy conservadores teníamos el derecho y ellos impedían que lo ejercieran mediante la no reglamentación. ¿Qué clase de democracia es esa? De hecho, yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque creo que bajaría el número de abortos y también creo que hay que dar políticas públicas muy fuertes para las decisiones de anticoncepción y también para las de natalidad de las mujeres cuando ellas deciden ser madres, políticas que están ausentes en todos los gobiernos. Prohibimos el aborto, pero cuando la mujer decide tener un hijo no la acompaña nadie, es un problema de ella. Y muchos de los abortos son por causas sociales y económicas. Muchos de los abortos son porque son hijos concebidos en situaciones de violencia o incluso producto de violaciones. Muchos de los infanticidios que estamos contemplando son porque las mujeres en su sistemático recurso a la justicia encontraron oídos sordos y terminan en una situación violenta donde hay 2 víctimas. Entonces, me parece que repensar la cuestión de lo privado como algo que es político, que este es un eslogan feminista de los 70, lo personal es político. Lo personal es político, primero, porque las cuestiones personales masculinas impregnan el diseño de las instituciones. Segundo, porque lo que nos pasa en nuestra vida privada, en nuestras relaciones afectivas, familiares, conyugales y maternales, está lleno de relaciones de poder. En los 2 sentidos lo personal es político. Por lo que hay de político en lo personal y por lo que hay de personal en lo político. Y finalmente, pensar entonces que lo que debemos derrotar, desde ya que no son a los varones de carne y hueso, ¿no? Ni nuestros hermanos, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros compañeros son el problema. El problema es un sistema político, patriarcal, de preservación de privilegios de un grupo de varones, un grupo hegemónico de varones, que es el punto de vista androcéntrico que debemos reformular en las instituciones, para que no siga siendo un privilegio de un pequeño grupo esos derechos humanos concebidos de manera universal con esa esperanza de humanización de la sociedad. Gracias.